Hola, un cordial saludo para todos. Espero estén muy bien en sus casas, en sus lugares de trabajo. Damos inicio a un nuevo webinar sobre accidentes radiológicos, casos y lecciones aprendidas, a cargo del ingeniero Alejandro Espina, a quien agradezco por aceptar la invitación. Esta iniciativa, como bien saben, tiene el objetivo de conectar a múltiples expertos de diferentes áreas de la protección radiológica con aquellas personas interesadas en capacitarse. Recuerden que este y otros seminarios están disponibles en la página web de Ciber. Les dejo el link ahora en el chat. Ahí podrán encontrar ya más de 40 webinars en diferentes temas, todos obviamente relacionados con protección radiológica, y los pueden navegar muy fácilmente, filtrando por tema general. Mi nombre es Pablo Giraldo, yo soy el gerente fundador de la empresa Ciber, que presta servicios en 8 líneas diferentes de la protección radiológica en todo el país. También los invito pues a ampliar esta información en nuestra página web, ciber.com.co. Bueno, antes de iniciar, algunos anuncios. Recuerden que esta sesión, como las otras, está siendo grabada y el link luego va a estar disponible para que lo vean en diferido. En este momento se está transmitiendo en vivo por nuestro grupo de Facebook, CiberPR. Por si algún colega o compañero de ustedes no puede ingresar, si se llena la sala de Zoom, le pueden indicar que puede ir al grupo de Facebook de Ciber y ahí lo va a ver igual y pueden interactuar igual. Yo voy a estar pendiente de ambos chats, del de Zoom y el de Facebook. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora contando el tiempo de las preguntas. Las preguntas, recuerden, se deben hacer a través del chat, se van a preseleccionar algunas de ellas y al final se exponen para que sean resueltas por el conferencista. En un momento les comparto el link de la asistencia para que por favor lo completen, verifiquen muy bien los nombres, el documento de identidad y el mail. Con ese listado, cuando lo llenen, se va a generar luego el certificado de participación y a cada uno se lo envío a su correo. Si no les abre el link, lo deben copiar y pegar en su navegador. Bueno, presento a nuestro invitado. Alejandro es físico de la Universidad de los Andes, con maestría en Ingeniería Nuclear del Politécnico de Milán, actualmente cursando una maestría en salvaguardias nucleares. Se ha desempeñado en el sector privado y durante varios años en el Organismo Internacional de Energía Atómica, en el transporte de material radioactivo y control de fuentes de radiación. Es autor de varios cursos en línea del organismo. De hecho, ahora pues nos va a hacer una invitación a todos. Así que Alejo, nos encanta poder tenerte como expositor el día de hoy. Ya puedes dar inicio a tu presentación. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias por esta oportunidad de hablarle a la audiencia de Ciber de los temas que me apasionan. Y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Les voy a hablar un poco de accidentes radiológicos, no necesariamente los más graves, pero sí los más representativos por diferentes motivos. Y el principal de esos motivos son las lecciones que se han aprendido de ellos. También les voy a hablar de un tema en particular en el que trabajé por muchos años en el Organismo Internacional de Energía Atómica, en el cual no ha habido accidentes. No ha habido ningún accidente con consecuencias radiológicas serias. Y eso es muy importante. Piensen si pueden adivinar de qué tema les estoy hablando y arranquemos. Primero, ¿de qué les voy a hablar y de qué no les voy a hablar? Yo les voy a hablar de accidentes radiológicos de dos tipos, de los que tienen que ver con las fuentes radioactivas, que es el tipo de accidente radiológico más común, y un poco sobre los que tienen que ver con las sobreexposiciones médicas accidentales, más brevemente. ¿De qué no les voy a hablar? De las emergencias que tienen que ver con reactores como Chernobyl, Fukushima, y de las emergencias relacionadas con los actos maliciosos, porque eso es más un tema relacionado con security, con otros temas que no nos vamos a meter porque cada uno de esos temas da para un webinar independiente. Sí, aprovecho para decirles, el Organismo Internacional de Energía Atómica realizó
una conferencia sobre los 10 años de Fukushima este año, con lecciones aprendidas en línea. En la página del organismo van a encontrar muchísimos. Si les interesan las lecciones aprendidas de Fukushima, se los recomiendo altamente. Y en cuanto a Chernobyl, también se puede hacer un curso completo sobre las lecciones aprendidas. Les recomiendo la serie de televisión que es excelente. Entonces, primero, emergencias con una fuente radioactiva. Este tipo de emergencias involucran una fuente radioactiva que está fuera del control regulatorio. O sea, algo pasó, fue abandonada, fue robada, y las personas la ingieren, la tocan o pasan demasiado tiempo cerca de ella. Y de la otra que les voy a hablar es las emergencias relacionadas con las actividades médicas. Entonces, ¿qué pasa con las actividades médicas? Como ustedes saben, seguramente lo saben muy bien, es la radiación ionizante puede ser utilizada para fines médicos, las radiaciones ionizantes, ya sea para el diagnóstico, para el tratamiento de patologías diversas como el cáncer. Y los accidentes que suceden tienen que ver con los pacientes recibiendo una sobreexposición. Es decir, los pacientes reciben altas dosis de radiación que no eran parte del tratamiento. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos accidentes radiológicos? El primer motivo es, obviamente, que pueden causar un daño significativo a las personas y al medio ambiente, pero además de las consecuencias radiológicas mismas, los accidentes son significativos porque pueden tener consecuencias económicas, bancarrota, puede acabar con el turismo en una región, desde el punto de vista social, como el daño psicológico en la población, desde el punto de vista político también. Entonces, el punto es, esos accidentes son tremendamente relevantes, no solo por el daño radiológico en sí mismo, sino por los daños adicionales que pueden causar. Entonces, esto puede afectar a las industrias, puede afectar a los gobiernos, puede afectar a la población involucrada, y los daños pueden durar muchos, muchos años y pueden ser muy profundos. Entonces es supremamente importante aprender las lecciones que dejan cada uno de esos casos. Y lo que debo decir aquí es, cada vez que ha habido un accidente radiológico importante, ha habido reuniones, ha habido grupos de trabajos, el marco regulador, todo ha mejorado. O sea, las lecciones han sido aprendidas y, y, y los temas que escogí ahorita los escogí porque dejaron lecciones muy importantes. Entonces, voy a empezar de una vez con el primero, la fuente radioactiva. La foto que ven ahí son las ampollas en la mano de una de las víctimas de Goiânia. En Brasil, en 1987, unas personas se metieron a un hospital abandonado y robaron un equipo médico que contenía una fuente de cesio 37 que se había usado en el hospital con fines médicos. El cloruro de cesio tiene una particularidad y es que emite un resplandor azul. Esto llamó la atención de las personas y una de las personas se llevó el equipo a su casa y decidió que era una gran idea mostrarle a los vecinos, llamar a los amigos. La gente empezó a esparcirse el polvo azul por el pecho, en la cara. Y así empezó a esparcerse sin ser detectada la contaminación. Al cabo de 2 semanas o algo así, uno de los médicos que estaba tratando los casos empezó a sospechar que las quemaduras podían tener algo que ver con la radiación. Y efectivamente ese fue el caso. Las consecuencias de este accidente son importantes porque se puede comparar con un accidente nuclear en cuanto a la magnitud de las consecuencias. Hubo 4 personas muertas, algunas personas dicen que 5,
hubo 249 personas heridas por la radiación directamente. Hubo 112.000 personas afectadas, un poco más indirectamente, y el daño a largo plazo afectó a millones de personas. Entonces, ¿qué se aprendió de este caso? Primero, que la reglamentación era tremendamente incompleta, que las fuentes no pueden dejarse fuera de control. Hay un principio que dice que las fuentes deben mantenerse bajo control desde el comienzo hasta el final, lo que llaman de la cuna a la tumba. Y las consecuencias de este tipo de accidente pueden ser tremendamente graves. Yo creo que me atrevería a decir que las consecuencias de este accidente son, comparadas con los accidentes nucleares, es del mismo nivel e incluso estaría entre las tres mayores. A partir de este accidente, el Organismo Internacional de Energía Atómica se dio cuenta que la reglamentación era tremendamente incompleta y que se necesitaban normas muchísimo más rigurosas. Hay una cosa que debo decir, es las que estoy diciendo en este momento y que voy a decir después, expresan mi opinión y solo mi opinión. Esto no, lo que voy a decir y lo que he dicho no es una opinión oficial del Organismo Internacional de Energía Atómica ni de nadie más que mía. Y las hipótesis que desprendo a continuación también son mías. Entonces yo asumo la responsabilidad de ellas. El siguiente accidente en Acerinox, en Cádiz, es una planta de producción de acero en España. Hubo una fusión accidental de una fuente de cesio. Nadie se dio cuenta de qué pasó. Al parecer, un camión entró y dañó un portal de radiación que debería estar cerca al horno de fundición. O sea, el portal no estaba funcionando, de forma que cuando entró la fuente de cesio 137, el monitor no la detectó. Entonces, la primer señal de que había pasado algo la dio un monitor exterior que disparó una alarma, y al cabo de 2 semanas se seguían encontrando niveles altísimos de cesio 37, tanto en el sur de Francia como en el norte de Italia. ¿Por qué es un accidente significativo? Las consecuencias radiológicas fueron mínimas, digamos, en comparación con otros, y fue simplemente la contaminación de 6 personas con cesio. Pero las consecuencias económicas fueron enormes. Hubo 25 millones de dólares gastados en descontaminación, gastados en limpieza. Las consecuencias sociales fueron importantes porque fue un desprestigio importante de las industrias del reciclaje y de todo lo relacionado con lo nuclear, porque esa es una consecuencia de cada uno de estos accidentes, es que se desprestigia el sector y se desconocen todos los beneficios de la radiación, del uso de las radiaciones ionizantes. Entonces, España, la Comisión de Seguridad Nuclear, la industria, se sentaron a la mesa y decidieron que iban a crear un sistema para que esto nunca volviera a pasar. Este sistema era un sistema en el que no se castigaba a aquellos involucrados. ¿Qué quiere decir esto? Si se quiere, la primera víctima o los primeros en sufrir las consecuencias cuando sucede un accidente y una fundición de una fuente, digamos, en las industrias del reciclaje, son las industrias mismas. La fundidora, la persona que estaba operando el horno. Entonces, el sistema que desarrolló España es un sistema de no culpabilizar.
no culpabilizar a los involucrados, sino ayudarlos, darles incentivos, ayudarlos a instalar los monitores, darles capacitación, entrenarlos, asegurarse de que en todos los niveles la gente de las industrias del reciclaje estuviera consciente de los riesgos. Entonces, para mostrarles la otra cara de la moneda, la alternativa es un sistema impositivo. Entonces, cuando uno tiene un sistema impositivo, lo que pasa es que la gente trata de esconder el problema debajo de la mesa. Entonces, si usted le dice, mire, yo le voy a cobrar a su compañía una multa de $1 millón si llega a fundir una fuente radioactiva, pues lo que la gente hace es deshacerse de la fuente, esconderla en el primer lugar que pueda. Entonces, este sistema le daba incentivos. Por ejemplo, un incentivo era ayudar a la empresa en el momento en que se detectaba la fuente, ayudarla a retirar la fuente. Y la Comisión de Seguridad Nacional, de Seguridad Nuclear y el instituto que maneja los desechos, que se me escapa el nombre en el momento, se encargaban y asumían los costos de retirar la fuente. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha hecho grandes esfuerzos para que ese protocolo español sea reproducido en diferentes países. No todos los países tienen un sistema similar y muchos de los países tienen sistemas que son impositivos, con multas, con cierre de las compañías que no han funcionado muy bien. Entonces, como buena práctica se recomienda un sistema voluntario y colaborativo. Lecciones que se aprendieron de Acerinox. La primera es que debe haber portales de radiación. Debe haber, tanto en las entradas de las fundidoras como cerca a los hornos. Y en diferentes puntos, digamos, esto después se extiende. No sé si ustedes saben que en lugares como las fronteras, los puertos, hay portales de radiación, pero están en esos puntos por otros motivos que tienen que ver más con la seguridad física, con lo que llaman security. Pero la mayoría de las alarmas que se activan en las fronteras, en los puertos, tienen que ver con la chatarra, tienen que ver con los productos de la industria del reciclaje. Entonces, después del accidente de Acerinox, se aprendió que tiene que haber portales y tiene que haber gente capacitada para entender las alarmas y las lecturas de los portales. Otra lección importante es: ninguna alarma debe ser ignorada. Si hay una alarma, se le debe prestar atención. Esto es un problema, por ejemplo, cuando ustedes están en una frontera y pasan y hay un tráfico de carros de 10.000 carros al día y les suenan y ustedes tienen que evacuar esos 10.000 carros. Imagínense monitorear cada carro e investigar cada alarma. Pero una de las lecciones es: las alarmas tienen que ser investigadas siempre. Ese es un principio, tanto en la seguridad física como en la seguridad tecnológica. Si hay una alarma, se le debe poner atención. Lo que mencioné anteriormente, el sistema colaborativo y algo similar al protocolo español es la mejor forma de proceder. O sea, se debe involucrar a las industrias, al organismo regulador, a todos los que estén involucrados, y debe ser un sistema colaborativo. O sea, debe ser un sistema en el que a aquellos que participen se les van a dar beneficios. Va a ser mejor para ellos que no participar. Entonces es un sistema de incentivos. Otra lección importante de esto es: cada una de las partes debe tener responsabilidades y debe tener responsabilidades bien definidas. Entonces, la persona que detecta la alarma tiene una responsabilidad, que es informarle a la persona encargada
de la seguridad radiológica en esa instalación que hay una alarma. Esa persona tiene otras responsabilidades como reportarle a las autoridades que algo ha pasado. El organismo regulador tiene sus responsabilidades como publicar normas, como ayudar a difundir la información al respecto. Y lo que debo decir es que en el caso de Acerinox, y no solo en el caso de Acerinox, todavía hay muchísimo por aprender. Entonces, para hacer una contraposición con algo de lo que voy a hablar después, el sistema regulatorio para el transporte de material radioactivo del Organismo Internacional de Energía Atómica tiene más de 60 años. O sea, eso viene de una decisión de las Naciones Unidas en 1958 y el primer reglamento de transporte del Organismo Internacional de Energía Atómica fue publicado en 1961. O sea, ha habido 60 años de evolución del marco regulatorio. Eso significa que el marco regulatorio es maduro, está muy bien armonizado, pero en el caso de la incorporación inadvertente, hay que decir, porque a nadie le interesa que el material radioactivo sea incorporado en la chatarra. Es un resultado que nadie quiere y que afecta a todo el mundo. Es algo mucho más reciente. Digamos, el sistema regulatorio empezó a evolucionar fuertemente a partir del accidente de Acerinox y ha habido esfuerzos muy importantes por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica, pero son mucho más recientes que el del caso del transporte. Entonces, por ejemplo, como resolución de la conferencia general, ustedes saben que el organismo internacional tiene una conferencia general que se lleva a cabo cada año. Creo que fue en la conferencia general 63, se encargó al organismo de crear conciencia sobre este tema, la incorporación de material radioactivo en la chatarra. Entonces, y aquí va mi primera cuña, el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene lo que ellos llaman un toolkit que permite a las industrias del reciclaje reconocer los artículos más comunes que se pueden encontrar en la industria del reciclaje y que por lo tanto son los que más riesgo tendrían de ser fundidos accidentalmente. Entonces el organismo ha publicado, también publicó un e-learning, que les recomiendo que sigan a todos los interesados en las industrias del reciclaje y en la incorporación del material radioactivo. Pero es algo que tiene 2 años, digamos, esta resolución tiene 2 años, y ha habido esfuerzos anteriores, pero no hay un marco tan consolidado como el del material radioactivo, entonces como el del transporte de material radioactivo. Como conclusión, hay mucho por hacer. Sobre exposiciones médicas accidentales, en esta no me voy a tener demasiado porque soy consciente que Sibert ha organizado varios muy buenos webinars al respecto, entonces creo que es algo en lo que pues, no es mi tema en el que tengo mayor experiencia, y si es un tema que Sibert ha explorado mucho, entonces este es uno que voy a cubrir un poco más superficialmente, pero hay un caso en particular que quiero mencionar nuevamente, no porque haya sido el más grave, sino porque es el que arrojó varias de las lecciones más importantes. Entonces, en el Instituto Oncológico Nacional de Panamá, entre el 2000 y el 2001, digamos, en marzo de 2001, los médicos empezaron a preocuparse porque empezaron a notar que los pacientes estaban sobrereaccionando a la radioterapia. Y empezaron a sospechar que podría haber un caso de sobreexposición.
Entonces, hubo errores en la planeación y la ejecución de los tratamientos, y la consecuencia fue que 28 pacientes fueron sobreexpuestos y 23 de ellos murieron. Varias de esas muertes, digamos, he oído diferentes números, pero por eso digo, solo varias muertes fueron relacionadas con los efectos nocivos de la radiación. ¿Por qué fue importante este caso? Porque el sistema de planificación tuvo que ser mejorado. Entonces, primero que todo, el sistema de planificación de tratamiento, TPS que llaman, debió ser incluido en los controles de calidad precisamente porque es una pieza clave del control de calidad. También que cuando hay cambios en los procedimientos, esos cambios deben ser validados. Y la otra es que uno no debe hacer simulaciones y cálculos computacionales sin verificarlos y sin ver qué tanto sentido tienen. Uno no puede coger a ciegas un número que le bota un computador, sino tienen que hacer verificaciones independientes, tiene que ver el rango de validez de los resultados que le botan los cálculos computacionales. También hubo otras lecciones que tuvieron mucho más que ver con los fabricantes de los equipos. Entonces, la primera es, se deben escribir mejores instrucciones sobre los equipos y tiene que haber comprobaciones exhaustivas del software. O sea, no se puede dejar que el software pase sin varias pruebas y creo que a la larga probablemente la causa principal del accidente panameño fue precisamente la falta de comprobación de lo que estaba arrojando el software. Ahora, lo que les prometí anteriormente, el transporte de material radioactivo. Este es un tema en el que trabajé por muchos años. Y lo primero que debo decir es, no se ha registrado nunca un accidente con consecuencias radiológicas significativas en el transporte de material radioactivo. Eso es sorprendente. ¿Por qué? Porque en el mundo se mueven al año de millones, y este es un estimado bastante conservador de hace más de 20 años. Se mueven más de 20 millones de remesas al año por vías terrestre, acuática y aérea. Es decir, uno está metiendo material radioactivo en barcos, en aviones y sobre todo en carreteras, en caminos, en calles públicas. Es la única actividad en la que uno pone el material radioactivo en el dominio público intencionalmente. Entonces, el hecho de que nunca haya habido un accidente con consecuencias radiológicas serias es algo muy importante. ¿Cómo se ha logrado eso? ¿Cómo es posible que con ese número y poniendo el material radioactivo en el dominio público nunca haya pasado nada serio? Y con algo serio me refiero a ya sea heridos o muertos. Nunca ha pasado. Entonces, dicen que es de sabios, digamos, la gente aprende de sus errores, dicen que es de sabios aprender de los errores de los demás, pero aprender de los aciertos de los demás también es importante y también es de sabios. Entonces, lo que les voy a tratar de decir a continuación es qué se ha hecho también en el transporte de material radioactivo para que nunca haya pasado nada. Primero, el marco regulador, y esto es algo que yo mencionaba antes en contraposición al marco regulador de las industrias del reciclaje, es un marco regulador muy maduro, tiene más de 60 años de evolución y está muy bien armonizado porque el Organismo Internacional de Energía Atómica colabora con otras agencias de la ONU, colabora con otras organizaciones internacionales para coordinar el marco. Y cómo es incorporado el reglamento de transporte, el OIA, en las reglamentaciones de transporte nacional, es algo que está
muy bien diseñado y que puede dejar una lección muy importante para los demás. Entonces, otra razón, y esto no hay que entenderlo por ahora, ahorita voy a profundizar en eso, es una muy buena aplicación del enfoque graduado. Digamos, la idea básica del enfoque graduado es que las medidas que se toman deben ser proporcionales al riesgo radiológico involucrado. Entonces, ahorita les voy a contar por qué, en el caso del transporte de material radioactivo, se ha aplicado muy bien el enfoque graduado. Otra es que se da prioridad a la seguridad inherente sobre los requisitos operacionales y administrativos. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene en cuenta el error humano y que como los errores pasan, como los carros se estrellan, como los aviones se caen, como cualquier cosa puede pasar, esa prioridad que se le da a la seguridad inherente y a la seguridad pasiva sobre esos requisitos operacionales permiten que la seguridad sea mucho mayor. Ahorita nuevamente les voy a explicar por qué. La comunicación. Como el transporte de material radioactivo es la única actividad en la que uno pone el material radioactivo en el dominio público intencionalmente, la comunicación tiene que ser excelente. ¿Con quién? Con el público. Y esto es seguro que ustedes lo han visto cuando van por la calle y ustedes cruzan un camión que tiene un rombo con un número 7. Ese número 7 significa que es la clase 7 de las mercancías peligrosas. En el sistema internacional del transporte de mercancías peligrosas hay 9 clases. Los explosivos, los líquidos y sólidos inflamables, los materiales corrosivos. De esas clases, el material radioactivo es la clase número 7. Entonces, cada vez que ustedes cruzan en la calle y ven un camión que tiene un rótulo, y el rótulo dice 7 y tiene el símbolo de la radiación y es amarillo, eso significa que ese camión transporta material radioactivo. Por último, otra cosa que se ha hecho muy bien en el transporte y de la cual otras actividades pueden aprender lecciones es la capacitación. Y ya les voy a decir qué quiero decir con eso. Bueno, como les conté, el primer reglamento de transporte fue publicado en 1961 y fue porque las Naciones Unidas, en el desarrollo de la energía nuclear, una cosa importante es que los países que estaban desarrollando la energía nuclear no eran los mismos países que tenían el uranio. Entonces, eso significaba que el uranio, todo empezó con el uranio para las centrales nucleares, tenía que ser transportado de los países que tenían uranio, como Sudáfrica, a los países que estaban desarrollando las plantas, en Europa, Estados Unidos. A partir de esa necesidad de transportar el material radioactivo, las Naciones Unidas encargó al Organismo Internacional de Energía Atómica de crear una reglamentación sobre el transporte de materiales radioactivos. Entonces, primera publicación en 1961, ha habido ediciones posteriores en el 64, 67, 73, 85, 96, en el 2005, 2009, 2012, y la más reciente es la del 2018. Esas ediciones suceden cuando hay cambios significativos. Entonces, el reglamento de transporte del Organismo Internacional de Energía Atómica tiene un ciclo de 2 años en el que los Estados miembros pueden proponer cambios y lo que el organismo hace es examina cada propuesta y decide si es necesario o no es necesario hacer una revisión. Para hacer esa revisión, consulta con otras agencias, no sé si han oído hablar de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, o la OMI,
la Organización Marítima Internacional, que participan en el ciclo de revisión del reglamento de transporte. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando un país firma como una convención, como la Convención de Chicago, para ser miembro de la OASI, o cuando se adhiere a la convención, adopta inmediatamente las instrucciones técnicas de la OASI, que la OASI regula el transporte de mercancías peligrosas por aire y la OMI por mar. Entonces, esto es importante porque cada vez que se revisa el reglamento, como las demás organizaciones están participando activamente en la revisión, eso ayuda a que el marco regulador esté armonizado. Entonces, ahorita cómo se regula, cómo se armoniza ese marco. Otra cosa importante del reglamento de transporte es que es utilizado en todo el mundo. Es de las guías de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica, es la más ampliamente utilizada de los requisitos de seguridad, no de las guías de seguridad, de las guías específicas de seguridad, para ser más preciso. Entonces, ¿cómo funciona ese marco? El organismo publica SSR6, que es el reglamento de transporte, y ese reglamento de transporte es incorporado en el Libro Naranja de las Naciones Unidas, que regula el transporte de mercancías peligrosas. Ese Libro Naranja está armonizado con las instrucciones técnicas de la OASI y con el código IMDG de la Organización Marítima Internacional. Eso es para transporte aéreo y para transporte marítimo. Para el transporte terrestre es un poco diferente porque no hay un solo reglamento que sea, digamos, el reglamento de la base y las instrucciones técnicas y el código MDG no son globales, pero casi. Entonces, digamos, todos los países que son miembros de la Convención de Chicago, de la Convención SOLAS, adoptan esos códigos dentro de su legislación nacional. Ahora bien, en el transporte hay acuerdos regionales, digamos, hay el ADR para Europa, hay unos acuerdos regionales en Asia. En Sudamérica está el código de la Mercosur. Mercosur tiene un código similar. Entonces, y a partir de esas, digamos, de esas reglamentaciones modales, se transpone a las legislaciones nacionales los requisitos que están inicialmente en el reglamento de transporte. Entonces, eso puede ser directamente mediante la adopción del reglamento en sí mismo. O sea, una de las metodologías para adoptar el reglamento es hacerlo directamente, pero también puede ser hecho indirectamente con la adopción ya sean de acuerdos regionales o de acuerdos o de las reglamentaciones modales para aire y para mar. Entonces, ¿cuál es la principal idea del enfoque graduado? En el transporte, es cuanto mayor sea el riesgo asociado al material radioactivo, más robusto debe ser el bulto que transporta el material radioactivo. Entonces, para ilustrar eso, digamos, la mejor forma de ilustrarlo es con esto. Lo que ustedes ven a mano izquierda es un bulto que consiste en unas botellas muy, si se quiere, frágiles. ¿Y cuál es la idea principal de esto? El material radioactivo que es transportado en ese tipo de botellitas que ustedes ven a la izquierda es algo que representa un riesgo radiológico mínimo. ¿Por qué? Porque es algo que de todas formas, por ejemplo, es un
es un radioisótopo que se iba a inyectar en una persona, por ejemplo. Entonces es algo que estaba producido, que fue producido inicialmente para estar dentro del cuerpo de una persona. Entonces, digamos, si hay un accidente de transporte, no hay problema si se riega el material y si hay una dispersión, porque es algo que era inofensivo en primer lugar. Iba a estar en el cuerpo de una persona de todas formas. Entonces, si una persona llegara a ingerirlo, si una persona llegara a inhalarlo, no sería un problema mayor. Lo que ustedes ven en la mitad es un bulto muy usado, que es un bulto del tipo A, que representa un riesgo radiológico un poco mayor. Entonces, para este tipo de bultos está contemplado que puede haber una pérdida del material, puede haber fuga del material, pero aún así, si eso llegara a pasar, las consecuencias radiológicas no serían importantes. Y lo que ustedes ven a la derecha es un bulto tremendamente robusto que está hecho para accidentes aéreos, para transporte aéreo, perdón. Eso significa que incluso en el peor de los casos, que es un accidente en el que se estrella el avión, el bulto está diseñado de tal forma que no va a haber escape de material. Eso significa, y hay varias pruebas que están en los requisitos del reglamento, que no va a haber dispersión del material, incluso en la peor de las condiciones del peor de los accidentes. Entonces, el transporte de material radioactivo está hecho de tal forma que aquello que es transportado, el material, el transporte puede ser llevado a cabo en cualquiera de las condiciones. En condiciones sin incidentes no hay ningún problema, en condiciones de percances menores o en condiciones de accidentes mayores. En todos los casos lo que se busca es asegurar que pase lo que pase, no va a haber un riesgo radiológico serio para las personas. Entonces, hace un rato les mencioné que los errores pasan. Digamos, si alguien va llevando un bulto de material radioactivo se puede caer, el camión que va transportando el bulto se puede estrellar. O sea, hay un montón de cosas que puede pasar. Entonces, lo que se ha hecho en el transporte de material radioactivo es que los controles administrativos, los procedimientos administrativos, como el marcado de los bultos, el etiquetado de los bultos, el rotulado de los vehículos, tienen un lugar, y es un lugar importante, digamos, pero no es nunca tan importante como la seguridad inherente y la seguridad pasiva. ¿Qué significa eso? Que se le resta importancia al error humano y a la tendencia a cometer errores, y incluso si pasan accidentes, no va a haber consecuencias radiológicas serias. O sea, si todo saliera mal, esto es para dar un ejemplo, el transporte está diseñado de tal forma que los efectos radiológicos no serían graves, ya sea porque hay una dispersión del material que no es grave, en el caso, digamos, de los materiales con una menor actividad, o que no va a haber una dispersión en el caso del material que sí podría causar esas consecuencias. Entonces, incluso si hay accidentes, esa seguridad inherente que depende del bulto y del embalaje, y la seguridad pasiva, que también depende de ellos, van a garantizar que todo se mantiene bajo control. Okay. Otra cosa importante que se hace en el transporte es que la comunicación es adecuada, y es adecuada con todos los involucrados en el transporte, los operarios, el organismo regulador, y una parte muy importante es que esa comunicación es visual. Eso significa que los bultos se marcan, que los bultos se etiquetan, que hay un rotulado para los vehículos y que hay una documentación de transporte. ¿Por qué es esto importante?
porque si ocurre un accidente, digamos, se estrella la van que ven en la imagen, el personal que responde a la emergencia, ¿a qué va a tener acceso? A lo único que va a tener acceso es a información visual, empezando por el rotulado del vehículo. Entonces, lo que el personal de emergencias, que es el personal de emergencias usual, bomberos, lo que va a ver es el rotulado del vehículo, el etiquetado del bulto, el marcado bulto. Entonces, el hecho de que hay un sistema de comunicación visual que informa del riesgo y digamos, principalmente para los involucrados en la respuesta a la emergencia, pero también para la población general, es informar claramente que ahí hay un material radioactivo que tiene asociado un riesgo y que hay que ser precavido. Entonces, la comunicación ha sido excelente. Entonces, quiero recapitular un minuto. Entonces, para el transporte de material radioactivo, marco regulador maduro, una muy buena aplicación del FOB graduado. Prioridad se le da a la seguridad inherente sobre los requisitos operacionales, de forma que si suceden las cosas que suceden y si hay errores humanos, uno está cubierto. Excelente comunicación con el público y el último es capacitar. Entonces, en el transporte se utiliza un modelo para analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar la capacitación. Y esa capacitación es obligatoria para todos los involucrados, para todos los que tienen competencias en el transporte. O sea, el entrenamiento tiene que ser acorde al tipo de trabajo que las personas hacen, a la responsabilidad que tienen. O sea, entre mayor responsabilidad, mejor tiene que ser el entrenamiento, más adecuado a las responsabilidades y al riesgo asociado. Entonces, mi segunda cuña aquí es el transporte. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha desarrollado un e-learning. Es un e-learning bien robusto, cubre el tema a profundidad. Entonces, se lo recomiendo. Está en español, está también en inglés y creo que tiene mucha, digamos, algo que es clave en el transporte de material radioactivo es que para todos los usos del material radioactivo se requiere el transporte. Entonces, si ustedes piensan en la investigación, si ustedes piensan en la industria, si ustedes piensan en la medicina, en la agricultura, se requiere el transporte del material. Por eso mismo es que hay tantísimos, tantas remesas al año. Entonces, como el transporte es un tema que afecta a todas las aplicaciones, es un tema que alguien que está en el campo médico le interesa. O sea, es algo que no es ajeno a su campo. Si usted está en las aplicaciones industriales, le interesa, no es ajeno a su campo. Es algo recomendado, digamos, al menos saber las bases del transporte de material radioactivo. Es algo recomendado para cualquier persona en el mundo radiológico. Entonces, mi cuña nuevamente, el organismo tiene unos e-learnings bien robustos al respecto, y si son miembros de un organismo regulador, de una autoridad competente, tiene todavía más para ustedes. Entonces, síganlos. Ha habido otros accidentes radiológicos importantes. Nuevamente, no me puedo detener mucho porque cada uno da para un webinar completo. Lía, Nueva Aldea, Samut Prakram, Lilo, Tamiku, Estambul, Chilca, todos esos, digamos, lo que ha pasado históricamente es que cada vez que ha habido un accidente radiológico significativo, el Organismo Internacional de Energía Atómica se ha dedicado
a ver qué fue lo que salió mal y a publicar guías, digamos, a mejorar la reglamentación y cada uno de estos accidentes tiene una publicación asociada al Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, si ustedes quieren profundizar en cualquiera de ellos, hay una guía para cada uno. Te agradezco mucho tu atención. Creo que terminamos un poco antes de tiempo. Si tienen preguntas, son bienvenidas. Está bien, Alejo. Muy bien, hombre, la presentación espectacular. Gracias, Pablo. Ahí igual están tus datos de correo y bueno, pues mientras alguien se anima a hacer una pregunta, porque no han hecho hasta ahora ninguna, tuvimos cerca de 80 personas conectadas desde la plataforma de Zoom y Facebook. Pues nada, contanos si querés un poco qué estás haciendo y de pronto en qué podés apoyarlos si alguien necesita alguna asesoría especial. Bueno, entonces, gracias, Pablo, nuevamente. Ahí está mi correo. Cualquier duda que yo pueda resolver, cualquier inquietud que tengan, digamos, yo ya no estoy asociado al Organismo Internacional de Energía Atómica. Y si ustedes tienen preguntas formales, si ustedes tienen o si quieren hacer solicitudes formales, les recomiendo que, que se dirijan al organismo. Ellos tienen la capacidad de responder en español, en inglés, en lo que ustedes quieran. Ahora bien, si ustedes tienen inquietudes informales y quieren profundizar los temas, por favor no duden en escribirme, lo haré con mucho gusto. El tema de la incorporación inadvertente del material radioactivo en la chatarra es algo que está tomando mucha importancia y que va a tomar aún más importancia. Les recomiendo que sigan en el e-learning. Y como les dije, en el caso del transporte, las cosas llevan 60 años madurando y es un tema muy maduro. Es un tema en el que trabajé muchos años, de forma que si tienen alguna duda al respecto, por favor, no duden, la atenderé con mucho gusto. Y si no la puedo resolver, yo sé quién se las puede resolver. Entonces, si no la puedo resolver, se la mandaré a alguien más que los atenderá con mucho gusto. Alejo, hay una que hace Juana Salcedo sobre cómo crees que se encuentra en Colombia en cuanto al transporte y manejo de material radioactivo con respecto a la normatividad internacional. Ok. ¿Cómo estamos en Colombia frente a esos requisitos internacionales? Gracias por la pregunta. Estamos bien, estamos bien. Lo que debo decir es el Ministerio de Energía ha hecho un gran trabajo en, en mantenerse actualizado con las normas y varias de las personas más competentes y más dedicadas que yo he conocido han trabajado para el Ministerio en la reglamentación y en difundir la reglamentación. Entonces puedo decir que Colombia está bien parado. Siempre hay cosas que actualizar, digamos, el reglamento evoluciona y, digamos, la normativa nacional tiene que evolucionar con el reglamento, pero en Colombia se está haciendo un muy buen trabajo. Las empresas están haciendo, digamos, las empresas que transportan material están haciendo un buen trabajo. Estamos bien, siempre se puede mejorar, digamos, una cosa en la que a mí me gustaría ver una mejoría es en el tema de la capacitación, pero la capacitación es algo que depende de varios factores y que se puede hacer más, pero se ha hecho un esfuerzo importante. Entonces, lo que puedo decir es estamos bien, hay que seguir trabajando fuerte y si a alguno le interesa el tema, por favor, involúcrese, pero se ha hecho un buen trabajo. O sea, debo decir que estoy orgulloso del trabajo que se ha hecho en Colombia al respecto. Muy bien, Alejo.
Por ahí había una pregunta en el Facebook Live de Argentina, de Valentina Monzón, que cómo se transportan los isótopos radiactivos, pero yo pienso que es una respuesta que merece casi que un webinar. Entonces, no sé si te querés arriesgar a responder en un breve resumen o más bien hacer una invitación a Valentina para que consulte algunos Bueno, de los webinars del organismo. bueno, entonces lo que yo le diría a Valentín es, gracias por la pregunta, es una excelente pregunta. Lo primero que yo le diría es, sigue el e-learning del organismo porque esa pregunta está muy bien respondida en el e-learning. Digamos, respondo voy a dar una respuesta básica y es una de las ideas básicas del reglamento es que el material debe ser asignado a un tipo, a un embalaje y a un tipo de bulto adecuado para su transporte. Y esa clasificación es clave en la seguridad en el transporte y esa clasificación tiene que ver con el riesgo que entraña el material, por un lado, pero también tiene que ver con otros aspectos como la forma del material. ¿Es un material en forma especial o no especial? Entonces, digamos, el proceso de clasificar el material radioactivo es algo que está muy bien explicado, no solo en el reglamento, sino que además hay una guía adicional al respecto. Entonces, mi invitación es, en el módulo 3 del e-learning del organismo al respecto, está todo eso explicado muy detalladamente. Entonces, mi consejo es seguir el e-learning. Bueno, Alejo, muy bien, hombre. Muchas gracias nuevamente. Me alegra mucho verte pues por este medio y bueno, ahí con esto terminamos. Los invitamos nuevamente a que consulten los otros webinars que tenemos disponibles y esperemos a ver noticias de nuestro próximo invitado. Bueno, muchas gracias Pablo de nuevo y muchas gracias a todos los participantes. Ha sido un gusto. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chao.